Muy buenas tardes, muy buenas noches, comunidad universitaria. Bienvenidos sean a otro programa más de juegos y deportes del mundo. Yo soy Neftalí Zamora. Como cada martes hablamos de una disciplina distinta. Ya durante más de 2 años y más de 180 programas, algo así, hemos hablado de muchas disciplinas, de muchos deportes. Y hoy vamos a hablar de uno más que es muy interesante. Como pueden ver ahí, vamos a hablar de danza tradicional de la región huasteca. Así que si ustedes conocen un poquito de esta disciplina, pues coméntenlo si han bailado, si bailaron en la escuela, si bailaron en alguna presentación. Pues recuerden esos momentos aquí en este programa de Juegos y Deportes del Mundo. Estaremos muy felices de escucharlos, de leerlos y muy pendientes de sus comentarios aquí en el Facebook de Deporte UNAM. Y para hablar sobre este tema, contamos con la presencia de un experto en el área, como cada martes. Hoy nos acompaña el maestro Juan Carlos Villegas Manríquez. Hola, maestro, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Un gusto saludar a la comunidad universitaria y agradecido por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Pues usted es un colega universitario, también administrador de empresas, también un gran conocedor de la riqueza cultural de nuestro hermoso México, abogado, ¿no? Y también maestro en administración y políticas públicas. Así ¿En es. dónde estudiaste, profesor? Pues me quedé con ganas de ser alumno oro y plata de la UNAM. Fíjate, soy egresado de la Escuela Marista en el Tepeyac, en Lindavista, en la UNAM y en el Instituto de Especialización Ejecutiva también de Puebla. Muchísimas gracias. No, pero pues eres también universitario y no importa dónde haya uno estudiado, siempre somos también universitarios todos. Y bueno, Exacto, me gusta la visión. un bailarín destacado, ¿no? Desde 1988, bueno, has bailado en varias agrupaciones, ¿no? Pues solo por mencionar alguno, el taller de danza del Colegio de Bachilleres, del Plantel 5, también la compañía titular de danza del Colegio de Bachilleres, con varias integrantes del ballet indoamericano, por ejemplo, Ayakni, del 90 al 94, en fin, una gran trayectoria, un gran investigador, también fundador del Consejo Nacional de Danza desde el 2020 y también autor de un libro que ya hablaremos, si te parece bien, más adelante, en el marco del Quinto Congreso Nacional de la Asociación de Folcloristas Unidos en México, se llama Tamaulipas tiene identidad, ¿no? Una mirada al alma tamaulipeca, autor y compilador. Pues ya hablaremos un poquito más de eso y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Muy maestro Juan contento Carlos de estar Villegas. aquí, Neftali. Oye, pues vamos a hablar un poquito de la danza tradicional, que nos cuentes un poquito de qué se trata, qué es una danza tradicional de entrada, ¿no? ¿Qué podríamos entender como danza tradicional? Cuéntanos un poco. Mira, dentro de los géneros músico-bailables, la evolución de la danza en México viene desde la época prehispánica y para entrarle al tema práctico, hay dos tipos de géneros universales en lo que respecta al baile y a la danza en el país. El baile se considera un género músico-festivo, ¿sí? En donde hay interacción con la pareja y es de naturaleza alegre e interactiva en ese sentido. Y las danzas siempre las diferenciamos por este carácter de intromisión, de visión hacia la cosmogonía, que tiene que ver con raíces de nuestros antecedentes como sociedad. Uh-huh. Podemos identificar danzas místicas, entre, por ejemplo, la danza del venado, que tiene que ver con un misticismo de entendimiento del universo de los antiguos mexicanos o las danzas de origen azteca que tienen que ver con un ofrecimiento también a deidades y que se originan con esta idea de integración con la cultura española. Entonces, ahí tenemos los dos grandes rubros, los bailes y las danzas, ¿no? Perfecto. Entonces, las danzas, por lo que entiendo, tienen que ver un poquito más con el ritual, con la cosmogonía.
tiene que ver con la tradición de la sociedad, sea ritual, sea alegórica, sea festiva, porque tenemos danzas alegres, tenemos danzas muy propias de ofrecerse a las actuales um, deidades como son el calendario católico de los santos y que tenemos danzas en los atrios de las iglesias. ¿Mm? Y no necesariamente bailes de ejecución de pareja donde hay un coqueteo, ¿sí? Que definitivamente se diferencian de la danza tradicional. Perfecto. ¿Y por qué hablamos de danza y por qué hablamos de baile aquí en este programa que se llama Juegos y Deportes del Mundo? Porque, pues no es ni un juego, ni es un deporte propiamente, pero tiene un gran esfuerzo físico al hacerlo, ¿no? Hay lo que en deporte llamaríamos entrenamiento, pues aquí no sé, es una preparación, un ensayo. ¿Qué se necesita para lograr estas danzas, estos bailes en el aspecto físico, profesor Juan Carlos Villegas? Lo que se necesita es lo mismo que tiene el deporte. Se necesita disciplina, ¿sí? Formativa en razón de ir escalando la capacidad física del intérprete de la danza. ¿Esto qué quiere decir? Que hay tanto en las danzas como en los bailes, estimado Neftalí, hay un esfuerzo físico que hay que subrayar. ¿Me explico? Hay grupos de danzantes, de concheros o grupos de danzantes de la mismísima danza del venado que demanda un esfuerzo físico muy interesante, ¿sí? De parte del ejecutante de la danza, ¿sí? Los danzantes de concheros pueden bailar 3, 4, 5, 6 horas en un evento religioso y el bailarín hecho como disciplina escolar a través de un programa de estudios que contiene asignaturas en danza y que identifica todo este universo de conocimiento, necesita también ejercitar su cuerpo a través de un calentamiento, a través de una resistencia física, a través de un manejo de lesiones del cuerpo que también pueden suceder y dependiendo la naturaleza y tipo de los bailes que se ejecutan o de las danzas que se ejecutan, dependerá el no exponerse a lesiones físicas del cuerpo. Entonces es un tema de la salud en la danza muy ligado a que la danza para ejecutar una presentación de 30 minutos en donde tienes un baile folclórico o una danza folclórica que te demanda mucho desgaste físico, no puedes entrar sin prepararte, no puedes entrar sin tener toda este trabajo de ensayos previos para determinar el éxito de lo que pretendes proyectar en la presentación de danza. También hay una preparación del cuerpo, ¿no? Igual, al igual que en el deporte. Oye, y además, un poquito, vamos para atrás y ahorita volveremos a la parte física, a la disciplina, pero ¿cómo surgen las danzas tradicionales? Ya nos comentaste un poquito de la parte cultural. En el caso, aterrizándolo un poco hacia la región huasteca, ¿cómo surgen estas danzas o qué nos puedes contar de la región huasteca o de la danza tradicional huasteca en este caso? Mira, la Huasteca es una región que abarca distintos estados del país, como es San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Querétaro, Hidalgo, ¿sí? Que al final amalgaman un estilo de conocimiento respecto de el huapango. El huapango como género músico bailable, de ahí que sea la región huasteca, que es un término que tiene que ver con el golpe en una tarima de madera, huaupango, ¿ok? Entonces, eh, considerando esta regionalización del género músico bailable que lo hace
nacional a este género, porque abarca distintos estados. Hay distintos tipos de danzas y distintos tipos de bailes de acuerdo al estado, aunque toda sea una región, ¿me explico? El guapango estilo queretano, el guapango estilo hidalguense, el guapango estilo potosino, el guapango veracruzano y el guapango tamaulipeco se diferencian entre sí, aunque todos sean guapangos. ¿Me explico? Entonces, esto es característico de la región huasteca y ya a la hora de profundizar el conocimiento de las danzas en la región huasteca, podemos encontrar la danza de que es una celebración, la Chantolo, por ejemplo, que es una celebración de muertos que ya viene, que inicia en San Luis Potosí y que tiene su propia danza para conmemorar la festividad del Día de Muertos en toda la región huasteca. Entonces, hay una gran amplitud porque dices, pues, abarca varios estados y abarca, pues, varias regiones culturales. ¿Tenemos un aproximado de cuántas danzas hay en la región huasteca? Bueno, de entrada, cada estado y cada comunidad puede tener una cantidad no ilimitada, pero al entender la danza como una disciplina comunitaria, como un activo cultural dinámico, ¿sí? La creatividad en las comunidades se consolida a través de la ejecución de danzas para promover la lluvia o para promover la siembra, ¿me explico? En cada uno de estos. La región Totonaca de Veracruz tiene los voladores de Papantla como danza, ¿me explico? Entonces, enumerarlas es sumergirse en cada uno de los estados para identificar en cada uno de estos microuniversos el tipo y la cantidad de danzas que hay en la Huasteca, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces, sí es importante Tamaulipas con sus danzas y sus bailes en la Huasteca, su estilo de baile, de bailar guapango, tiene determinadas características muy diferentes al estilo queretano, por ejemplo. Entonces, volviendo al tema del ejercicio físico, se demandan en este sentido distintas capacidades a la hora de la ejecución de las danzas. No sé si nos estemos metiendo en problemas, profesor Juan Carlos, pero ¿podrías mencionar algunas quizá destacadas, algunas danzas destacadas? Ya me has mencionado algunas, pero de la Huasteca. Mira, está la danza de Chantolo, la danza de Xochipitzahuatl, la danza que al tener el, el tema de la agricultura, la podemos ver tanto en Hidalgo como en Querétaro, por ejemplo. ¿Ok? Y estas danzas, tenemos un registro histórico desde cuándo se realizan, es desde tiempos, como decías, prehispánicos o en la colonia, o ya después en el México del siglo XIX, ¿dónde podemos rastrearlas? De acuerdo a cada tipo de investigación y a cada investigación se ejercen criterios. Ahora, independientemente de eso, hay una norma que a través de las convenciones, tanto de la UNESCO como de la, lo que se entiende como folclore, ¿sí? Que definitivamente tiene que ser mantenido por la comunidad, tiene que ser generado por la comunidad en un periodo de entre 40 y 50 años para que ya sea considerado folclore de la comunidad, sabiduría tradicional.
aunque hay danzas que son muchísimo más antiguas que esas, ¿no? O sea, viene el tema de las danzas de conquista, por ejemplo, que son la ejecución de danzas de moros y cristianos o de aztecas versus españoles que vienen desde esos tiempos. Oye, profesor, y algo que me llama mucho la atención es cómo en el deporte, por ejemplo, hay reglas, ¿no? Y en una danza tradicional, para aprenderse una danza tradicional, pues no sé si haya un reglamento, pero sí hay como ciertos pasos o algunos cosas que se tienen que hacer, vaya, como necesariamente. ¿Hay algo de ello? Uh, Mira, en la danza tradicional, como es la transmisión de boca en boca para que sea mantenida en la comunidad, podemos identificar una definición de pasos sui generis, fuera de toda escuela internacional de danza como la escuela Graham ¿sí explicó? Entonces, el paso brincadito que define el pitero con el maestro de la danza y que le enseña a la comunidad, va definiendo en cada una de ellas algún tipo de pasos. Entonces, cuando hay una investigación formal en danza y esto se traduce en llevar la danza a un salón de clases o llevarla a un escenario para transmitirla con ejecutantes de danza que son intérpretes y que no son originarios de la comunidad de donde es la danza, es ahí donde se traduce a un guachapeo, a un remate, a un paso cambiado, a un paso triscado. ¿Sí me explicó? Entonces, esto implica que la definición de los pasos para la interpretación de danza a nivel escolar tiene un formato ya definido. Sin embargo, las danzas tradicionales como la de matlachines, como la de chantolo, como la de arrieros, como este tipo de danzas, ¿me explico? Son, los pasos están definidos por la propia comunidad, ¿me explico? Cuando ponen un acento, cuando ponen un contratiempo, que ellos lo definen como un brinquito aquí y un paso para acá, es suficiente, acompañado, por supuesto, de la música de la propia danza. Bueno, entonces mucho más complejo de lo que pensamos, ¿no? Sí, es muy Porque, complejo. porque en el deporte, por ejemplo, se federa para evitar eso, porque también pasó, ¿no? Que en el karate, pues cada quien tenía sus reglas dependiendo de quién había sido el maestro, ¿no? Y cada quien tenía sus movimientos y llegaron un momento en que se homologó. Pero aquí, como estamos hablando de otras peculiaridades, ¿no? Culturales de la danza, pues quizá no sea tan sencillo simplificarlo de esa manera. Pero ha evolucionado de alguna manera como se bailaba hace algunos años a cómo se baila hoy en día. ¿Tú has visto alguna evolución, algún cambio con las generaciones? Sí, sí ha evolucionado, se ha diversificado, se han generado liderazgos en las comunidades para promover distintos tipos, la creación de distintos sones alrededor de una danza, por ejemplo, de que a la persona de mayor edad, de mayor respeto, eh, tiene la idea de crear un nuevo son, pues él mismo genera sus alternativas de pasos y su conjunción con la música. Por supuesto que ah, ah, tocando el tema que acabas de mencionar, que es la homologación de la enseñanza de la danza, tenemos que mirar hacia la academia, no tenemos que mirar hacia la comunidad, porque son dos cosas completamente diferentes. Entonces, sí, por supuesto, en los sistemas de la enseñanza profesional de la danza, como la Universidad de Guadalajara, como la Universidad de Colima, como
la Escuela Nacional de Danza Folclórica, cuentan con profesores, cuentan con investigaciones, cuentan con monitores que vienen de los lugares de origen de los bailes, de las danzas, a impartir cursos que entonces se van homologando y trascendiendo para llevarlos a un escenario, que es muy diferente a ejecutarlos en la comunidad, ¿ok? La danza tradicional por lo regular se ejecuta en la comunidad y la danza académica se lleva a un salón de danza y se lleva a un escenario. Entonces vemos también esas diferencias. Creo que cada vez que hablamos más de ello, se hace más complejo, profesor Juan Carlos. Sí, se hace complejo y sobre todo que hay que tener una visión muy imparcial de lo que se observa. ¿Me explico? Ujú. Sobre todo en comunidad, porque si nosotros llegamos a ver la danza del venado en comunidad y la vemos ejecutada magistralmente por el Ballet Folclórico de Amalia Hernández, la demanda física es muy diferente, primero. Mm, La proyección y la interpretación es muy diferente, aunque quieran proyectar lo mismo. ¿Me explico? Uno es trabajo para escenario, estilizado, físicamente muy demandante, con grandes elongaciones del cuerpo, gran flexibilidad, gran trabajo físico, a el trabajo que se hace en la comunidad. que a veces es el que es muy espectacular y el que la gente busca, ¿no? Co- Exactamente. pero ahí, fíjate, me surge una reflexión, profesor. A ver, ¿tú qué opinas? Que no sé si me estoy metiendo en problemas otra vez, pero ¿en qué momento deja de ser una práctica cultural de cohesión en la comunidad y se convierte en un espectáculo quizá turístico o algo más, pues folclórico, como le dicen, o de color? ¿Hay esa ligera línea o cómo lo ven? Uh, yo, en mi opinión particular, considero que uh, cada uno de los dueños de este patrimonio, entendiendo el dueño de un patrimonio, la región huasteca, por ejemplo, y los huastecos de Querétaro que hacen sus concursos de guapango y hacen sus concursos de estilo queretano o de estilo tamaulipeco y de ahí sacan un campeón y observan el estilo que tiene sus distintos matices y que se va modificando. Yo considero que es muy importante la identidad de cada uno de estos procesos. ¿Para qué? Para que se puedan compartir y que se puedan establecer como estilos auténticos de la región de la que se está interpretando, ¿no? Y fíjate que ya estamos llegando a la recta final del programa, rapidísimo, se nos ha ido media hora, profesor Juan Carlos, pero cuéntanos un poquito de tu experiencia bailando, cómo tú ingresaste a la danza. Mira, mi experiencia es igual que un gran porcentaje de toda la comunidad de danza folclórica, que es por el gusto por bailar y porque no cuenta con esa rigidez que es la danza clásica o el ballet. Entonces, a todos nos gusta bailar, nos gusta lo mexicano y de pronto comenzamos a querer integrarnos a una agrupación, ¿sí? De manera empírica y comenzamos a ensayar en una agrupación y ya comenzamos a tener presentaciones y comenzamos a tener experiencia, a diferencia de tener una definición por tener una formación de licenciatura en danza o en danza clásica, integrarse a un sistema de educación profesional y de una asignatura y sobre todo que hay muchos
hay muchas asignaturas pendientes en lo que requiere, en lo que respecta a la certificación de intérpretes, a la certificación de conocimientos alrededor de la danza folclórica y sobre todo al tema de la salud en la danza folclórica, que ya para cerrar, considero que es lo mismo que nosotros pensáramos que una Elisa Carrillo o un Isaac Hernández, que son íconos de la danza mexicana a nivel internacional en la disciplina de ballet, no tuvieran este acompañamiento en la salud con entrenadores, con nutriólogos, con toda esta visoría que se debe tener también en la danza folclórica. Ahí es donde tiene estos paralelos con el deporte, ¿no? Lo que decíamos, la Exacto, disciplina, exacto, exacto. el entrenamiento, o sea, tienen que comer bien, tienen que descansar, me imagino. Así es. Oye, ¿cuánto tiempo entrenan más o menos? Bueno, entrenan, ensayan. Mira, dependiendo del trabajo que se vaya a presentar semanalmente, yo estoy seguro que una compañía formal que integra en sus filas distintos repertorios de danza debe entrenar al menos de 8 a 16 horas semanales, al menos, para poder mantener a su cuerpo de bailarines capacitado, entrenado y con la resistencia mínima para aguantar una presentación de 1 hora o de 1 hora y media o hasta de 2 horas con un intermedio, con distintos cuadros a representar, con distintas danzas a ejecutar y al menos debe tener eso. Y debe ser un desgaste importante, ¿no? El que se llevan ahí los bailarines. Hay una situación muy importante que es el desgaste de los huesos, de las rodillas, de los talones y de los tobillos y de la columna vertebral en cuanto a la ejecución de danza folclórica por el golpeteo que hay en la tarima. Entonces, eso también implica la salud de la disciplina si haces tus estiramientos correctamente, si haces tus calentamientos correctamente y si también cierras el ciclo del ejercicio con tus estiramientos para que se le quite la tensión al músculo y a las articulaciones. O sea, es un tema de disciplina, de formación física muy importante que está subrayado en la ejecución de danza folclórica. Oye, profesor, pues déjame hacer en este momento una pausa porque vamos a hacer un pequeño comercial a todos aquellos fanáticos del deporte del fútbol americano, porque me dice aquí la producción que tenemos algunos boletos, dos pases dobles, me dicen, para el partido de Pumas CU contra el tecnológico, el TEC de Guadalajara, del campus Guadalajara, este viernes 26 de septiembre es la jornada número 4 de la Liga Mayor de ONEFA en nuestro Estadio Olímpico Universitario, aquí en Ciudad Universitaria. Entonces, si ustedes quieren participar, quieren ir a ver este desfile, esta emoción, este espectáculo del deporte en el Estadio Olímpico Universitario, ni más ni menos, pues coméntenos ahí en el Facebook de Deporte UNAM que quieren ir y ya les haremos llegar sus dos pases dobles ahí para que vayan a ver a nuestros Pumas CU. Y aprovecho, en los comentarios está Rick Moore que dice buenas noches y nos pregunta que qué es un conchero, ¿no? Porque a veces también se relaciona mucho la danza y la danza tradicional conchera, por ejemplo. ¿Qué le podríamos decir a Rick Moore, profesor Juan Carlos? Un conchero es identificado como una persona que ejecuta una danza de origen prehispánico, ¿sí? Ujú. Y su nombre viene por dos lados. Primero, porque hay concheros que usan una mandolina con concha de armadillo, con una base en donde tocan la música que están bailando. Es una mandolina. De ahí viene su nombre, que es una vertiente. Y la otra vertiente es por los huesos de ayoyote que tienen en los pies, que hace que el movimiento se escuche a la hora de que están ejecutando los pasos de la danza. Entonces, de ahí viene el nombre de concheros.
por ahí la está la respuesta. música de la concha o por los huesos de ayoyote que tienen en los tobillos. Y que hacen con El un sonido sonido muy exacto, un reconocido, sonido ¿no? muy característico de la danza. Oiga, profesor, pues ya estamos en la recta final y me gustaría un poco también que nos dijera, ya nos lo mencionó, pero ¿qué beneficios tiene la danza tradicional? ¿Qué beneficios físicos ha notado? Incluso, pues no sé si mentales, psicológicos, emocionales, por estar ahí con la comunidad. ¿Qué beneficios trae la danza tradicional? De entrada es un beneficio emocional que se combina con un beneficio físico a la hora de estar ejecutando el cuerpo en estas evoluciones y en estos pasos. También es un beneficio emocional, dado que ayuda a la interpretación de alegría, a la interpretación de la intromisión religiosa de una causa, ¿me explico? Entonces, hay gente que se sacrifica danzando. Esa frase es muy importante para entender el significado y la intención de una danza tradicional. Entonces, hay este ofrecimiento de la danza para la comunidad, para entidades superiores, definiéndolas como santidades, como el propio Dios, ¿sí? Que permiten esa comunicación. Entonces, hay danzas físicas muy exigentes, como es la danza de matlachines, como es estas danzas que demandan físicamente una entrega física, una resistencia, y entonces el beneficio es físico también, porque permiten el mantenimiento del cuerpo, que si un cuerpo no hace ejercicio, pues, se atrofian los músculos, ¿no? Ya lo sabemos. Entonces, todos estos beneficios Es tiene. integral, exacto, es una actividad integral. Y bueno, pues no sé si quieras en este punto hablar un poquito del libro, que aquí lo voy a compartir. No, a nosotros nos gustan mucho los libros y recomendar libros, entonces cuando me mandaste la imagen, que aquí la estamos viendo, creo que sí, ¿verdad? Producción, la Sí, estamos así viendo es, en así es. pantalla. Pues me dio mucho gusto. ¿Y qué nos puedes comentar de este libro? Mira, ese libro es precisamente es una investigación y una compilación de trabajos de danza folclórica del estado de Tamaulipas, que incluye la región huasteca, que incluye la región norte, la región del altiplano y la región sur. Entonces, es todo un crisol de información acerca de las danzas folclóricas del estado de Tamaulipas, incluida la huasteca. También se mencionan en el libro las danzas de la Judea o de las danzas de Chantolo, que son danzas tradicionales del estado de Tamaulipas que se ejecutan en distintas festividades del calendario católico. Y este libro, por ejemplo, ¿qué más podemos encontrar en él? ¿Dónde lo podemos conseguir? Mira, ese libro es producto de un trabajo consensado y consensuado de la Delegación Tamaulipas, a la cual pertenezco, de la Asociación de Folcloristas Unidos en México, y fue producido para su Congreso Nacional, en el que el Estado sede promueve y comparte todos los tipos de danza del Estado a congresistas nacionales ejecutantes de danza folclórica. Entonces, es un libro que tiene un contexto muy interesante de información de todo el Estado, económica, social, histórica, y sobre todo, ¿sabes qué? Que nos permite identificar el pilar de la identidad tamaulipeca, que es la región sur, que es la Huasteca tamaulipeca y que es la Cuera tamaulipeca como tal. O sea, la definición de identidad del tamaulipeco que se produce en eventos históricos y que al final
confirmamos en nuestra hipótesis de investigación las razones de la identidad tamaulipeca, ¿no? Y que se confirman también en la danza, ¿no? Me imagino, se Y refuerzan. están súper confirmadas en la danza, claro. Pues te agradecemos mucho, maestro Juan Carlos Villegas, que nos hayas contado un poquito, nada más una pasada de la danza tradicional. Hay mucho de lo que hablar y pues esperemos que haya una segunda parte, tercera, donde podamos estar aquí e incluso pues tener en una de esas una presentación, ¿no? En una de esas se anima al staff a bailar, echarse un Tú dime, zapateado yo si les llevo un parece. grupo de danza ahí y Ahí le con dos damos a nada la más. tarima. Le damos tantito porque también, pues eso, vivirlo, experimentarlo y entrar como en este trance, me imagino, ¿no? Así es. Que es la repetición de los movimientos, el control del cuerpo. Eso nos gusta mucho y pues esperemos hacerlo en otra parte, si te parece bien, maestro Juan Carlos. Por supuesto que sí, y no olvidar que la danza al final es una disciplina integral. Pues le agradecemos mucho que nos haya contado esta historia y seguiremos al habla para hablar de danza tradicional. Si ustedes que la han practicado, pues coméntenos si quieren hacer algún grupo aquí en la UNAM, pues siempre les dejamos ahí la cosquillita ahí para que algún estudiante que seguramente lo haga, pues organice y expanda y siga pasando la voz y se siga haciendo estas actividades, ¿no? Que también nos incluyen en la comunidad universitaria, tanto desde la práctica como desde el estudio, ¿no? Como en el caso del maestro Juan Carlos Villegas, que lo ha estudiado muy bien, y le agradecemos mucho que nos haya compartido todo este conocimiento. Sin problema. Muchas gracias por la invitación a la máxima casa de estudios eh, y sobre todo a ustedes como anfitriones. Muy complacido por estar aquí. Muchísimas gracias, maestro Juan Carlos Villegas. Y también agradecemos a nuestro staff, a Alejandro Montoya, a Vanessa, a Itzel, que estuvieron atrás de los controles, a Mitch. Muchas gracias a todos por el apoyo. Y pues ya lo saben, querida comunidad universitaria, nos escuchamos y nos vemos el próximo martes en otro programa de juegos y deportes del mundo. Muchas gracias, profesor Juan Carlos, y muy Muchas buenas noches. gracias. Hasta luego. Hasta luego.